Amén. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que tenemos este nuevo día de vida para poder continuar aprendiendo de la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir la Biblia, siempre en el libro primero de Samuel. En esta ocasión busquemos el capítulo número 2. Dice entonces la palabra de Dios, el libro primero de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario, te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos hombres era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Elí era ya un anciano. Se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente.
Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En el pasaje que acabamos de leer, hermanos, tenemos ahora la continuación de la historia de Samuel, cuyo nacimiento ayer veíamos que se dio de una manera milagrosa por intervención del Señor, y Samuel fue llevado aproximadamente a los 3 años de edad para ser presentado en el templo, y que de esa manera se cumplía la promesa que Ana había hecho, en el sentido que si el Señor le entregaba un hijo, que ella lo iba a dedicar toda su vida para que sirviera en el tabernáculo. Así es como comienza la vida de Samuel, que luego se llegará a convertir en uno de los hombres más importantes en la historia de Israel, de tal manera que Samuel es mencionado por los profetas y se le pone a la altura de hombres como Daniel, como Abraham. Es decir, él es reconocido como un hombre insignia dentro de el desarrollo y la madurez espiritual de Israel. Pero cómo Samuel llegó a convertirse en ese hombre que ejerció la triple función de ser juez, de ser sacerdote y de ser profeta. De ser profeta en un momento de transición, cuando la costumbre en Israel había sido que a las personas que traían la palabra de Dios se les conocía con el nombre de videntes. Pero Samuel es el primero que recibe el título de profeta. Es decir, que se le reconoce ya como un hombre que expresaba la voluntad de Dios, pero la expresaba de una manera permanente, no como el vidente, que era eso, que tenía ciertos momentos estáticos donde entendía la voluntad de Dios y podía decir a las personas: esto es lo que Dios desea, o esto es lo que Dios recomienda. El profeta era alguien que encarnaba permanentemente la palabra de Dios, y no solamente hablaba en momentos de éxtasis espiritual, sino que era una vivencia y una conciencia permanente de cuál era la voluntad de Dios en determinados momentos. De manera que el profeta tiene la peculiaridad que es difícil distinguir cuándo está hablando él y cuándo es Dios el que está hablando a través de él. Es más, cuando Dios habla a través del profeta, da la impresión que es el profeta el que está hablando, y que Dios lo que hace es respaldar la palabra que el profeta ha hablado. En el caso del vidente, era como determinados momentos de iluminación, y en esa iluminación es cuando las personas podían preguntar o consultar, y sobre esa base venía la respuesta del Señor. Entonces ese es Samuel, de quien estamos hablando, que llega a inaugurar esta nueva era de los hombres de Dios, que serán conocidos precisamente como los profetas. Ahora, es fácil, hermanos, llegar a reconocer a determinado ser humano que Dios ha exaltado, como en el caso de Samuel, y que lo lleva a un reconocimiento absoluto. O sea, dice que todo Israel, de norte a sur, todos reconocían que Samuel era un profeta del Señor. Y llegó a ser tan respetado Samuel, que incluso el primer rey que hubo, Saúl, fue alguien que le temía, le tenía temor a Samuel, aun cuando Samuel era ya un anciano en esa época. Y Saúl, por su lado, pues era el rey, él tenía poder político, económico, militar, pero aún así él temía a las palabras que Samuel podía hablar. La relación con David fue ya un poco más distante, por el hecho de que David andaba huyendo y Samuel muere antes que
David pueda convertirse en el nuevo rey, de manera que David no tiene la oportunidad de relacionarse de una manera muy estrecha con Samuel. Pero le decía que ver a un hombre así es algo que casi cualquier persona desearía y dijera: qué hombre de Dios. Y yo creo que cualquiera de nosotros diríamos: verdaderamente Dios hizo cosas extraordinarias con Samuel. Lo que no tenemos en cuenta muchas veces es el camino que estas personas tuvieron que seguir para llegar a donde llegaron o para ser lo que fueron. Porque ellos no nacieron siendo grandes hombres de Dios, sino que hubo procesos que se dieron en sus vidas, a través de los cuales ellos fueron paulatinamente madurando, creciendo, desarrollándose. En ese proceso hay errores, hay equivocaciones, hay faltas que se cometen, pero cuando Dios ha tomado a una persona, esta persona va caminando, pero también hay un precio que se tiene que pagar para poder llegar a determinada situación. Entonces, como eso es algo que no es visible, porque como es un proceso y que duró años, entonces las personas no lo ven. Lo que ven es la expresión terminada ya. O sea, lo que uno ve es el Samuel maduro, el que la palabra que decía Dios la respaldaba, palabra que hablaba, era palabra que no fallaba, que era capaz de hacer que los cielos tronaran, que Dios mostrara su disgusto con el pueblo, que él pudiera decir específicamente cosas muy detalladas, como la ocasión cuando Saúl buscaba las asnas de su padre que se habían extraviado, y entonces Samuel viene y le dice no lo de las asnas, sino que lo que verdaderamente a Dios le importaba, y le dice que lo mejor de Israel va a ser para él y que tiene que permanecer con él, y que el día siguiente lo va a bendecir y le va a explicar lo que le va a ocurrir. Y de paso, con respecto a las asnas, olvídate, porque ya tu padre las encontró, así que no te preocupes por las asnas, porque Dios tiene algo para ti mejor. Y el día siguiente, cuando ya Samuel lo despide, le dice todo lo que le va a pasar en el camino, lo que la gente le va a decir, a el grupo de jóvenes que van a encontrar, donde Saúl también va a ser ungido con el Espíritu de Dios. Y todo tal como Samuel se lo ha dicho, se va cumpliendo a cabalidad. Entonces, llegar a esa posición, como digo, es lo que uno ve. Y entonces cuando uno ve eso, uno dice: pero qué tremenda era la vida de Samuel, que Dios le hablaba y Samuel podía tener total certeza de lo que Dios quería y poderlo comunicar a las personas y decirle: esto va a pasar, irás por el camino, te va a ocurrir así. Y exactamente como él lo había dicho, es como sucede en el caso de Saúl. Y uno se pregunta: ¿cómo Samuel sabía de las asnas? Y peor, ¿cómo sabía que las asnas habían sido ya encontradas? Era porque Dios le mostraba todas estas cosas, porque no hay nada que esté escondido para Dios. Entonces, cuando uno ve eso, ve, como digo, el hombre terminado, el ministerio ya desarrollado, el ministerio ya maduro, o las personas que han llegado a desarrollar sus dones y a ser colocados en determinada posición. Eso es lo que uno ve, pero repito, lo que no ve es el proceso que vino detrás, porque en primer lugar es un proceso que dura años, y en segundo lugar, aun cuando la persona haya estado al lado de ese a quien Dios prepara, uno puede decir: no, si yo a este predicador lo conozco desde que era un jovencito, o lo conozco desde que era niño. O sea, eso puede ser verdad, pero el conocerlo, lo que quiere decir esta persona es que lo ha visto a lo largo de años, y que llegaba a la iglesia y que tenía 8 años, y que luego llegó a 12 años, y que luego tuvo 16, y que luego 20. O sea, eso es lo que él ha visto.
Pero los procesos que se vivieron durante ese tiempo es lo que la persona no desconoce por completo. Y eso es lo que lleva a que las personas se pregunten, bueno, ¿y cómo es que Dios preparó a esta persona de la manera que lo hizo? Parecido a lo que ocurrió con Jesús, que había vivido en Nazaret. Jesús se va y luego vuelve, y cuando vuelve la fama ya viene con él, que le daba la vista a los ciegos, que hacía hablar a los mudos, que limpiaba a los leprosos. Y cuando regresa a Nazaret y ven el poder que está con él y las palabras de sabiduría con las cuales habla, entonces los vecinos se comienzan a preguntar, bueno, ¿y qué no es este Jesús? El hijo del carpintero, el hijo de María. Sus hermanos, sus hermanas no están con nosotros. Entonces, el punto era cómo se explica que si él ha sido el vecino, el que habían visto desde niño crecer y ahora era un hombre, y ven toda la sabiduría y el poder que estaba en él, nos explicaban cómo pasó eso, y lo habían visto todo el tiempo. Era porque desconocían el proceso que Dios había llevado con el Señor Jesús para convertirlo en el Cristo, en el ungido, como era ya en ese momento. Habían cosas que los vecinos no sabían. Ellos veían a María, veían los otros hijos e hijas que había tenido y lo veían como una familia, pero detrás de esa familia habían procesos que ellos desconocían, como el hecho del nacimiento de Jesús, que María era una virgen cuando se vio que había concebido del Espíritu Santo. Eso no lo sabía la gente. Entonces, a ese tipo de cosas es a las que me refiero cuando digo que los procesos son desconocidos. Entonces, ¿qué es lo que lleva a Samuel, o cuáles son los elementos que lo llevan a convertirse en el hombre que llegó a ser? Lo podemos ver en el pasaje que hemos leído a través de las referencias que ahí se nos hacen y que van alrededor de la palabra crecer, porque utiliza el verbo crecer, pero lo va relacionando con Samuel, el cual ciertamente va creciendo, y va creciendo no solo físicamente, lo cual veremos en el pasaje que es muy evidente, sino que también hay un crecimiento que se va dando en ese proceso del cual estamos hablando. Todo comienza en el versículo 11, cuando dice que Elcaná, su padre, vuelve a su casa en Ramá, pero el niño, porque era un niño de 3 años, se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Entonces, en un primer momento, aquí tenemos cómo Samuel comienza su proceso de formación, y se nos dice claramente que primero él era un niño, y en segundo lugar que estaba bajo el cuidado del sacerdote Elí. Porque era un niño, él necesitaba ser cuidado, y entonces el sacerdote es el que asume la función de cuidarlo, mentorearlo, ayudarlo. Entonces todo el proceso comienza con un inicio muy humilde, muy sencillo. Porque si nos preguntamos, ¿qué es lo que un niño de 3 años puede hacer? O sea, son cosas muy pequeñas, ¿no? Quizás alcanzar algo que se necesitaba en el santuario del Señor, abrir una puerta o cerrar la puerta, cambiar los panes, o tal vez traer incienso, quizá sacudir una cortina. Y quizás ese sacudir la cortina, por su corta estatura, un niño de 3 años no lo pudiera hacer. Pero entonces vemos que eran cosas muy, muy limitadas. Pero ahí es donde comienza la formación de Samuel. Esto significa que no debemos, hermanos, despreciar los pequeños orígenes, y que las asignaciones que se nos dan, por sencillas que sean, deben ser apreciadas y realizadas con todo el corazón. Sin duda que eso es lo que el niño Samuel tenía, y es que
como niño, pues él estaba muy entusiasmado que estaba en el santuario del Señor y que él podía aprender de un hombre de experiencia como lo era el sacerdote Elí, que ya era un hombre maduro, sus hijos ya eran adultos. Entonces, con todo ese entusiasmo él asumía lo que le pedían. Entonces, si era de mover algo, él lo hacía. En la medida que fue creciendo, quizás ya lo enviaban a traer agua y él iba y lo hacía con todo el corazón. Y ahí es donde uno se puede preguntar, bueno, ¿qué relación hay entre la obra de Dios y ir a cargar agua? Si ir a cargar agua, eso cualquier siervo, cualquier esclavo lo puede hacer. Recuerdo que al iniciar, hermanos, el ministerio, la iglesia apenas estaba naciendo y nombramos los primeros diáconos. Y una buena parte de las personas que formaban la iglesia, que era tal vez unas 20 personas, ellos eran recién llegados al evangelio, no conocían. Entonces, un domingo yo dije, bueno, en tal fecha vamos a presentar a los diáconos y a los diaconisas, pero la gente no sabía que era un diácono o qué hacía una diaconisa. Hasta que llegó la fecha y entonces me recuerdo un matrimonio joven y la hermana contenta porque su esposo había sido nombrado diácono, fue de los primeros diáconos que hubo en la iglesia, y mandó a hacer su uniforme y él estaba contento de servir. Y luego recuerdo las primeras asignaciones y en particular este hermano, el primer día que ya le tocó servir como diácono, la función de él era estar en la puerta y dar la bienvenida a las personas que estaban llegando a la iglesia. El hermano lo hizo con todo su corazón porque él estaba en su primer amor, deseoso de hacer las cosas de Dios. Pero la esposa de él, que ella no tenía un privilegio, yo recuerdo que yo creo que lo hizo a propósito para que yo la escuchara, y ella lo que dijo fue: ese no es ningún privilegio, dijo, si estar parado ahí en la puerta, eso cualquiera lo puede hacer, para eso no se necesita ser diácono. Y yo creo que ella tenía razón. O sea, no se necesita ser diácono para estar en una puerta y darle la bienvenida a las personas. Cualquiera que tenga un poquito de educación, uno le puede decir: mire, párese aquí, a cada persona que vaya entrando, salúdelo y dele la bienvenida. Yo creo que cualquiera que tiene 2 dedos de frente entiende eso y lo puede hacer. Pero la cuestión es que esos son los inicios. O sea, esos son los procesos de Dios. Por eso digo, uno no debe despreciar los inicios humildes. Entonces, lo que el niño Samuel podía hacer era muy poco. Se podría decir que eran labores puramente caseras. Él en ese momento no tenía funciones que pudiera desempeñar porque eso era algo muy sagrado. Era el sacerdote nada más el que podía, por ejemplo, tocar los sacrificios, realizar los sacrificios. Las ofrendas eran sagradas. Entonces, eran cosas que Samuel era de la tribu de Leví, su padre era de la tribu de Leví, por lo tanto él estaba facultado para ser un asistente, pero él no era el sumo sacerdote. Después le va a tocar asumir la responsabilidad porque Dios mata al sumo sacerdote y a sus hijos. A él le toca asumirlo, pero en este momento él es un niño y el sacerdote en funciones es Elí. Entonces, él no tenía acceso a lo que era propiamente el culto a Dios, sino que era un asistente. Entonces, como asistentes, a nosotros se nos pueden pedir funciones, hermanos, que como digo, cualquiera puede hacer. Quizá barrer el edificio de la iglesia, quizá arreglar algo que está mal, mover las sillas, ordenarlas. Pero la cuestión es que cuando hacemos eso y lo hacemos con todo el corazón, es los inicios que dan paso a un proceso que allí está comenzando. Entonces nunca debemos despreciar los pequeños servicios que son humildes y que uno puede decir, bueno, esto cualquiera lo puede hacer, y es verdad. Cualquiera puede estar allá en la calle diciéndole a los hermanos dónde aparcar los vehículos. Cualquiera puede
acomodar a las personas y decirle, mire, pase, aquí adelante hay una silla para usted. Cualquiera lo puede hacer. Pero el punto es que el que está en un proceso de Dios, para él no es una tarea. O sea, es una tarea, pero que es parte de un proceso que él ve en su deseo de servir a Dios. Ahora, el otro elemento es que dice que estaba bajo el cuidado del sacerdote Elí. Pero Elí era un hombre que estaba en decadencia. Lo vimos ya cuando él no supo distinguir entre una mujer que oraba con pasión a Dios y una mujer ebria. O sea, él era incapaz de distinguir la diferencia. Y en el pasaje que hemos leído encontramos que él paulatinamente va abandonando las funciones sacerdotales y se las va delegando a sus hijos, Ofni y Finés. Pero sus hijos eran una desgracia, eran, como dice ahí, extremadamente perversos a los ojos de Dios. Estaban haciendo las cosas muy mal. Y al cuidado de ese hombre era que estaba Samuel. Sí, al cuidado de ese hombre era. Entonces, ¿qué podía un niño como Samuel aprender de un, llamémoslo así, ministro en decadencia? Pero la cuestión es que de él estaba aprendiendo, porque dice que estaba bajo su cuidado. Esto significa que en un primer momento del proceso de formación, uno debe aprender de las demás personas. Estas personas, pudiera ser el caso como el de Elí, que están en decadencia, pero siempre hay algo que podemos aprender. Si uno dijera de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, había algo que se pudiera aprender, o eran ellos hipócritas, y como Jesús lo dijo en una ocasión, guárdense de la levadura de los fariseos. Los discípulos no entendieron, entonces Jesús tuvo que explicarles, me refiero a la hipocresía, cuídense de la hipocresía de ellos. Entonces, si había que cuidarse de ellos, ¿se podía aprender algo de estas personas? Jesús dijo que sí se podía aprender de ellos. Él dijo, todo lo que ellos enseñen, ustedes háganlo, pero no hagan las cosas que ellos hacen. Reciban lo que enseñan, pero no lo que hacen, porque enseñan una cosa pero viven otra. Por eso eran hipócritas, porque enseñaban la verdad pero vivían la mentira. Entonces, por eso el Señor se paró y dijo, ustedes todo lo que digan, háganlo, porque están diciendo la verdad, pero no actúen como ellos actúan, porque son hipócritas. Entonces significa que sí se podía aprender de ellos. Y Jesús dijo, cuando ellos enseñen, óiganlos. Entonces, fariseo para nosotros es un equivalente de hipocresía. Decir fariseo o decirle, mire, ese hermano es un fariseo, uno entiende que es un hipócrita. En eso se ha convertido la palabra fariseo. Pero el Señor dijo que había algo que aprender de él. El problema es cuando nosotros consideramos que no podemos aprender nada de nadie. Y entonces decimos, no, si a mí el Señor es el que me enseña. Algo así como Pablo, ¿verdad? El evangelio que yo tengo no lo he aprendido de hombre, sino que es del Señor. Pero usualmente no es así. Pablo fue una excepción, precisamente porque, como él lo dice, fue el perito arquitecto de la iglesia. Él no podía aprender el evangelio porque no había evangelio. A alguien Dios tenía que revelárselo, y fue a él. Alguien tenía que ser el iniciador. Pero iniciadas las cosas, como ahora están iniciadas, entonces nosotros debemos aprender y valorar las cosas que las personas tienen. Probablemente al principio uno comete el error de tomar lo bueno, pero también lo malo de la persona, porque los ministros ejercen una influencia muy grande, que aunque no digan, mire, haga las cosas como yo las hago, su influencia es tal que las personas tienden a hacerlo. Y si ese ministro comete errores, los discípulos cometen errores.
Y si ese hombre peca, los discípulos tienden a pecar también, o a imitar las cosas indebidas de la persona. Conozco un hermano, él es mexicano y tiene una iglesia grande, numerosa, unas 5,000 personas, algo así. Y me invitó hace algunos años a predicar en esa iglesia. Y platicando con él, me comenzó a contar un poco de su vida. Y la historia de él es que él se había formado a los pies de otro ministro, de otro pastor. Y él aprendió la manera de trabajar, cómo anunciar el evangelio, tenía mucha influencia en la predicación, gestos, expresiones de su pastor, que no era que él lo imitara, sino que era la fuerza de la influencia. Pero su pastor tenía un problema, y es que él no sabía tratar a la gente, era hiriente, maltrataba a las personas, las lastimaba. Entonces, este hermano del cual le hablo, lo aprendió y lo reprodujo. Entonces él me dice, mire, cuando yo llegué a esta ciudad, me dice, porque ese pastor lo envió, yo hice todo lo que él hacía, incluso herir a las personas. Y me dice, yo era una persona que golpeaba, me dice, a la congregación, lastimaba a las personas, los hería. Y así él desarrolló su ministerio por varios años. Las personas son muy nobles y usted sabe que las personas tienen tanta sed de Dios que a veces aguantan las malcriadezas de los predicadores. Y eso fue lo que ocurrió con él. La gente continuó y la iglesia continuó creciendo. Pero después de algunos años, hubo un hermano de la congregación que él tenía ahora, que lo confrontó y platicó con él. Y le dijo, mire hermano, usted es un estupendo pastor, le dijo, pero usted sería mucho mejor pastor si no lastimara tanto a la gente. Y empezó a decirle, en tal oportunidad, usted dijo esto, usted lastimó a la hermana fulana, a la familia Hernández, usted les dijo esto y esto, y le fue poniendo ejemplos de cómo él había herido. Y él me dice, mire, mi primera reacción fue molestarme y golpear también a este. Pero ahí es donde él fue sabio y se detuvo. Y no lo hizo. Y entonces me dice, yo entré en un proceso de reflexión y dice, yo comencé a examinar mi vida, me dice, y yo me comencé a preguntar, ¿por qué soy así? O sea, si esa no era su personalidad. O sea, él como humano no era así, él no era hiriente, no era golpeador. ¿Por qué? Entonces llegó a la conclusión, estoy haciendo lo que mi pastor hace. Y él era algo que no lo veía bien en su pastor. Y ahora él lo estaba haciendo. Entonces él llegó a esa conclusión, aprendí de lo bueno, pero también lo malo. Entonces hoy tengo que separar. Y lo hizo. Lo hizo. Entonces, así es como la iglesia de él ha llegado al nivel que ahora tiene. Y bueno, hoy la gente lo quiere. Sí, yo sufrí en esa iglesia. Sufrí en el sentido que si el culto terminaba a las 10 de la mañana, por decir algo, el hermano iba saliendo como a las 2 de la tarde. Porque llegaba un hermano, hablaba con él y él se sentaba tranquilamente a platicar, de ahí otro, total, y yo esperando ya. Eso como los primeros 2 días. Ya el tercer día yo le dije, mire hermano, me puede poner otra persona que me saque de aquí, le decía yo, porque ya no había nadie, solo yo esperando. Entonces me dijo, no, ya voy a salir. No, le dije, póngame a alguien, y no me puso a nadie. Entonces yo busqué un hermano. Le dije, mire, hágame un favor, le dije, cuando termine el culto usted me puede llevar de regreso. Sí, me dijo. Y a las horas llegó el hermano allá a recogerme. Entonces, eso es ahora él. O sea, un cambio en que la gente lo busca. Antes miedo le tenían, pero hoy lo buscan, quieren estar con él, platican con él. Esos son los procesos, hermanos, que vamos viviendo. Entonces uno tiene que aprovechar, como el Señor Jesús dijo, bueno, estos son hipócritas, no hagan lo que ellos hacen, pero fíjense que enseñan la verdad. Entonces, oigan lo que ellos dicen, porque eso sí es verdad. O como Pablo cuando escribe su carta a los filipenses, y entonces él dice que hay algunos que predican a Cristo por contienda,
Otro dice por añadir más aflicciones que las que ya tengo. O sea, por fregar andan predicando eso, solo por hacerme guerra. Pero al final, ¿a qué conclusión llegaba Pablo? Él decía, ya sea que sea por envidia o que sea por maldad, pero el nombre del Señor es anunciado. Entonces, él veía lo positivo. Lo hacen con mala intención, pero lo hacen. Que lo sigan haciendo para que el evangelio sea anunciado. Entonces, Pablo sabía sacar lo bueno de cada persona. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a sacar lo bueno. El otro aspecto en este primer nivel, digamos, en que Samuel está, es el gran respeto que él tiene hacia Elí, porque es el sacerdote. Samuel quizás en este momento no sabe que ese sacerdote está en decadencia, pero hay un respeto hacia la persona de él. Es un respeto que después David también va a tener, el gran respeto que él tenía hacia Saúl. Saúl era un sinvergüenza, era un cobarde, era un profano, era violento. O sea, Saúl tenía todo lo malo. Pero ¿qué decía David? Jamás mi mano se vaya a levantar sobre el ungido del Señor. Porque allá en la caverna sus hombres le dijeron, mira, este es el día que el Señor te dijo que te va a librar de tu enemigo, así que de un solo golpe mátalo. Y más o menos animan a David, y David va de arrastras, y cuando llega dice, no le puedo cortar el cuello. Y lo que hace es que le corta el borde de la capa. Pero él dice, no, yo no puedo tocar al ungido del Señor. Es un hombre en decadencia, endemoniado ya. Sí, porque por eso llaman a David, para que toque el arpa y se le tranquilicen los diablos que tenía. Eso es Saúl. Pero mira el respeto de David. No lo voy a tocar. Y la otra noche en el campamento, los hombres le dicen, mira, ya vimos que tú no lo vas a hacer, pero yo entro y lo mato. Y dijo David, no, yo voy. Y llega David y está ahí Saúl dormido. Y de igual manera solo le quita la lanza, se la lleva, pero no lo toca. Y dice, no, jamás yo voy a tocar al ungido del Señor. Y por eso es que cuando Saúl finalmente muere, y sus hijos también, David escribe un canto de lamentación, y hay duelo y hay dolor, cuando otro hubiera dicho, finalmente Dios me libró, hubiera hecho fiesta. Pero él hace luto por el gran respeto que tenía hacia una persona que nosotros diríamos no valía la pena. Eso es lo que ocurre con Samuel. Tiene respeto hacia Elí. Entonces, ese es otro elemento de la formación. Y es que si nosotros no podemos respetar a las personas, por decadentes que fueran, ese proceso se corta. Uno nunca podrá ser respetado si no respeta a los demás. Ahora, en una segunda etapa llegamos al versículo 18, donde dice, otra vez, el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Y en el siguiente versículo se nos dice que su madre, Ana, cada año le llevaba un vestido nuevo. Se lo llevaba porque el niño estaba creciendo. Ya no le quedaba la ropita del año anterior. Tenía que llevarle otra muda. Cada año le llevaba una nueva muda, porque ahora Samuel ya es un niño de 12 años, 13 años, está creciendo rápidamente. Y hay que llevarle ropa cada nuevo año. Pero mire ahora el cambio. Si en el 11 se ha dicho que el niño servía bajo el cuidado del sacerdote Elí, hoy en el 18 dice que sirve, pero en la presencia del Señor. Hoy ya cambió. Ya el proceso continúa. Ya no es que él está siendo formado y cuidado por Elí, porque él ya es un puber o un preadolescente o adolescente. Hoy ya depende de Dios. Entonces, en el desarrollo, en el proceso del crecimiento, hay un momento en que las personas tenemos que desarrollar nuestra relación propia con el Señor.
obviamente no es que uno va a desechar la amistad y la comunión con los hermanos, pero hay un momento en que la persona debe desarrollar su propia relación con Dios. Una relación que se da a través de la oración, de la dependencia de la palabra, aprendiendo a decidir. Hay personas que no pueden, no saben cómo depender de Dios y cómo tener respuestas de Él. Y son las personas que todo el tiempo andan buscando que sea uno el que decida por ellos. Entonces viene que dice: hermano, tengo esta situación, ¿qué debo hacer? De cuando le dicen ¿qué debo hacer?, lo que están haciendo es que le están tirando a uno la pelota. Uno es el que tiene que decir: mire, haga esto. Uno está decidiendo por ellos. Y el que le dice eso, haga esto o le conviene esto otro, está haciendo mal, porque lo está dejando inválido siempre. No lo está ayudando. Ahí en México hay una campaña contra los niños de la calle, de cómo sacarlos de la calle. Y estos niños se ponen en las avenidas principales donde están los semáforos, y cuando los vehículos paran, ahí los niños aprovechan para pedir limosna. Entonces, allí en esas esquinas, el gobierno mexicano pone grandes carteles para los que llevan los vehículos, y donde dice: si tú le das a un niño de la calle, lo dejas en la calle. Y es una verdad, ¿no? O sea, cada vez que un conductor dice: ay, pobrecito el niño, y le da dinero, lo estimula a que siga en la calle. Por eso es que el niño de la calle es tan difícil de trabajar, porque quiere estar en la calle. O sea, no quiere otra forma de vida, porque es muy fácil para ellos. Entonces, igual es cuando viene una persona y dice: hermano, ¿qué hago? Y usted le dice y decide por él, lo deja en la calle. O sea, esa persona no va a aprender. Entonces, lo que uno debe hacer es: pregúntele a Dios. Esa es muy buena pregunta, hermano. Hágasela al Señor, que Él le responda. Y allí es donde muchas veces la gente dice: ¿y cómo Dios me va a hablar? O sea, esa pregunta ningún cristiano debería hacer. Pero ¿qué ocurre cuando un cristiano pregunta: ¿y cómo voy a saber la voluntad de Dios? Eso habla que ese creyente está en pañales. O sea, no tiene una relación con Dios, no sabe que Dios habla, porque está preguntando cómo voy o cómo Dios me va a hablar. O sea, eso es como que si yo me preguntara: ¿y cómo es que mi papá me va a hablar? ¿Cómo voy a saber que mi papá me está hablando? O sea, si mi papá me habla, yo sé que es él el que me está hablando, ¿no? A menos que yo no lo conozca, a menos que yo no sé cómo es la voz de mi papá. Ahí sí, eso pasa con estos creyentes. No tienen una relación con Dios, tienen una relación con la iglesia, tienen una relación con los hermanos, tienen una relación con el pastor, que le preguntan: ¿y esta muchacha me conviene o no me conviene para novia? Y el pastor es el que tiene que decidir. Si el pastor le dice: sí, está bonita, se casa. Y si le dice: no, me parece que no se casa. Él no puede depender de Dios, no ha aprendido. Entonces hay que enseñarles a depender, y eso es lo que Samuel hace. Primero está el cuidado de Elí, pero ahora está en la presencia del Señor. Él está desarrollando ya una relación propia con el Señor. En el siguiente capítulo vamos a ver un ejemplo de cómo se va desarrollando esa relación con Dios. El otro tema es que en esa relación con Dios también la persona va perfilando su propia individualidad. Parecido a lo que le contaba del hermano Max, que así se llama el pastor mexicano. Él tenía una identidad copiada, clonada de su pastor, pero él se ve en la necesidad de desarrollar su propia individualidad, como él va a ser como ministro. Entonces, de igual manera, cada uno de nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia individualidad. Nunca van a haber dos ministros iguales. Y si los hay, uno de ellos es copia, el otro es el auténtico. La copia no sirve. Es igual un billete que es copia del auténtico. La copia no sirve, es falso, no vale nada.
El auténtico es el que vale. Entonces, igual uno tiene que desarrollar su propia individualidad, su propia manera, cómo Dios le va a utilizar. Hay un momento en el desarrollo, como ya lo vimos, en que hay una dependencia del hombre, que en este caso era Eli. Es igual que el niño. El niño aprende por imitación. Así aprendemos todos. Aprendemos a hablar por imitación. Por eso hablamos el idioma que hablamos, porque es el que oímos hablar a nuestros padres. Entonces el niño oye los sonidos, los imita, los reproduce, y así va aprendiendo. Y así aprendemos a caminar, a vestirnos. La cuestión es fundamental. Pero luego hay un momento en que la persona debe desarrollar su propia individualidad. Entonces, hay un momento en que la copia, por decirlo así, o la influencia cesa, porque la persona está desarrollando una relación con Dios. Y como la relación con Dios es única, la relación que Dios tiene contigo, que tú tienes con Él, esa no se compara con nadie. Es única, porque tú eres único. Y Dios tiene un trato específico. Entonces, como el trato es diferente, las vivencias son diferentes, la historia de cada uno es diferente, los momentos son diferentes. Entonces, las personas que van a resultar serán diferentes, pero desarrollar esa individualidad es lo que va a permitir que la persona sea auténtica. Hay quienes nunca lo aprendieron y toda la vida fueron imitadores. Y se van a morir, y los van a morir imitando. Así los van a enterrar. Nunca van a cambiar, o sea, nunca van a desarrollar su propia. Y lo que Dios quiso hacer con ellos es que imitar a otra persona es echarse a perder. Primero, porque usted nunca será la otra persona. Y por estar en el esfuerzo de ser la otra persona, pierde la riqueza de lo que usted puede ser. Porque no está desarrollando lo que usted es, sino que quiere ser como el otro. Entonces desprecia su propio desarrollo por imitar lo que no es. Entonces, por eso digo, el que nunca pasa a la siguiente etapa de una dependencia de Dios y un desarrollo de su propia identidad, es alguien que se va a quedar muy estéril. Y luego está el elemento de una dependencia de Dios, que es menos del hombre, más de Dios. Entonces, en la dependencia de Dios, lo que la persona hace es que aprende a ser guiado por Dios, que Dios le indique las cosas que debe hacer, aprender a tener una relación con Él. Eso es lo que es el segundo momento, digamos, en la vida de Samuel. Un Samuel que ya está creciendo, que necesita que cada año le lleven ropa nueva. Es como la segunda etapa del desarrollo de lo que decíamos al principio, cómo los hombres llegan a ser hombres de Dios. Hay una historia, y la historia es esta, en que la persona tiene que aprender a relacionarse con Dios de manera personal, saber cómo Dios habla, cómo Dios dirige, cómo Dios redarguye, cómo Dios orienta. Luego hay un tercer momento, y este lo vamos a encontrar en el versículo 26. Ahí dice: por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Otra vez, Samuel sigue creciendo, sigue en la presencia del Señor, ya no bajo el cuidado de Elí, pero ahora hay un elemento más que se añade, y es que dice que está ganándose el aprecio de la gente. Entonces él comienza a ser conocido por las personas. ¿Cómo se dio a conocer Samuel? La gente sabía, es el niño o el joven que está ahí en el santuario, el que ayuda al sacerdote. En este momento Samuel no tiene funciones sacerdotales, él era un ayudante, alguien que acarreaba cosas. Pero la gente lo veía y decía: ese muchacho es diferente,
porque lo comparaban con los hijos de Elí, que eran ladrones, eran fornicarios. Llegaban las mujeres a orar y ellos se acostaban con ellas. Pero Samuel no. Entonces, él era diferente, era íntegro. Entonces, la gente comenzó a notarlo. Comenzó a ganarse el corazón de la gente. Y la gente comenzó a decir: qué buen muchacho. Vieron la rectitud. Está jovencito, pero miren la madurez que tiene. No como esos viejos sinvergüenzas que se roban las ofrendas de la gente. Que eran los hijos de Elí, los que estaban en funciones en el sacerdocio. Entonces la gente comienza a reconocerlo y comienza a ser aceptado. Entonces vea, el reconocimiento que las personas dan no es algo que la persona busca o procura. Hay algunos que sí, ¿verdad? Y entonces hacen los grandes anuncios, los grandes carteles y se promueven ellos mismos. Pero aquí lo que está ocurriendo no es eso, sino que Samuel es fiel al Señor. Y como él es fiel, la gente paulatinamente lo va reconociendo. En este momento lo ven solamente como un buen muchacho, como alguien que hace bien las cosas, que es respetuoso. Y que dicen: bueno, aquí si alguien debería ser el sacerdote es Samuel, no esos pícaros, o no su padre que solo durmiendo pasa. Porque así dice la escritura en el siguiente capítulo, que solo durmiendo pasaba Elí. Entonces las personas van reconociendo, y es algo que se va dando poco a poco, pero ese reconocimiento es lo que va pesando, es lo que va dándole a la persona la posición delante de los demás. Pero es una cosa que se da de manera natural, o sea, no lo procura, no lo busca, pero se va produciendo. El problema es cuando se procura, porque entonces va sobre la base de la popularidad, publicidad, recursos así de ese tipo. Pero todo eso es creado de una manera artificial. El día que algo falle, toda esa superficialidad se va a caer, se va a derrumbar, porque la persona es nada. En cambio, aquí Samuel es el que va creciendo. Es muy diferente, porque aquí Samuel sí es alguien en crecimiento, pero es alguien, y por ese crecimiento que va teniendo, la gente lo va reconociendo, va teniendo gracia delante de la gente. Dice que se ganaba el aprecio del pueblo. Y algo importante es que veían a Samuel sirviendo. Él no tenía funciones sacerdotales, repito. Entonces, ¿qué hacía él? Asistir, ayudar a los que sí las hacían. Entonces, la gente lo veía sirviendo. No lo veían jactándose, no lo veían hablando grandezas acerca de sí mismo, lo veían sirviendo, respetuoso, como hemos dicho. Ahí estaban los pícaros, los hijos de Elí, pero él los respetaba. Eran los sacerdotes y la gente veía eso, y cuando veía eso, más gracia ganaba delante del pueblo. Entonces, su aceptación va creciendo. No es algo que se impone, no es algo que se puede dar por decreto. Hace unos años un hermano me decía: mire, deme esta posición, me decía, dentro de la misión, y entonces la gente va a venir a mí para que yo les pueda asesorar, me decía. Pero él así lo veía, que yo lo nombrara, que le diera la posición, y la gente me dice: va a venir a... No, le dije: es al revés, le dije, primero trabaje y la gente va a venir a buscarlo. Entonces, eso es lo que usted quiere, que lo busque, lo van a buscar, pero por lo que usted da, por lo que usted pueda desarrollar, no porque tiene un nombramiento. Entonces, ese es el error, cuando la gente lo que quiere es que se le nombre, que se le asigne, que se le diga algo. Pero el método de Dios es que es algo que se va dando poco a poco en la medida que las personas sirven. Si servimos, nos vamos ganando el favor de la gente. La cuarta etapa, hermanos, es ya
La culminación diríamos que realmente está hasta el siguiente capítulo, el capítulo número 3, versículo 19 dice: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. O sea, ahí termina el proceso. Él sigue creciendo, pero también ha crecido su proceso, su madurez. Entonces dice que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, es decir, desde la frontera norte hasta la frontera sur, todo Israel sabía que Dios lo había dado por profeta. ¿Cómo lo logró? Porque Samuel andaba repartiendo tarjetas de presentación donde decía: Samuel, hijo del Cana, profeta, servicio a las 24 horas. O sea, no fue así, sino que se dio el proceso que hemos mencionado, pero la culminación del proceso es: él es un profeta de Dios. Y también porque la palabra que hablaba, dice, el Señor la cumplía toda. O sea, ese es el mayor respaldo que cualquier profeta pueda tener, y la palabra de Dios lo presenta como la prueba del profeta. ¿Cómo saber si un profeta es falso o verdadero? Si lo que dice se cumple, es verdadero. Si lo que no dice o lo que dijo no se cumplió, o sea, dice, ese es mentiroso. No le hagan caso, dice la Escritura. Eso ocurrió con Samuel, que la palabra que él decía de parte de Dios se cumplía, se hacía realidad. ¿Y esa palabra de dónde salía? Salía, hermanos, de la relación que él había desarrollado a través de todo este proceso. La relación con Dios, mientras otros todavía se estaban preguntando: ¿y cómo será eso de oír la voz de Dios? Samuel tenía ya experiencia, él sabía cuándo era que Dios hablaba, cuándo era que Dios decía algo. Entonces, esa gente que dice: mire, ¿y cómo voy a saber que es Dios el que me está hablando? Por eso le digo a esa persona, a saber si es cristiano, ¿verdad? Está en pañales, nunca ha oído hablar a Dios. Y cuando digo oír hablar a Dios, no necesariamente tiene que ser algo audible. Cuando esa persona creyó en el Señor, tuvo su conversión, Dios le habló, Dios le llamó. Entonces la pregunta es: cuando usted se convirtió, ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué sintió? ¿Qué oyó? ¿Por qué vino al Señor? Por eso digo, si es un verdadero creyente, él tiene que saber cómo Dios habla, porque la primera vez que le habló fue su conversión. Ahora, si no hay conversión, tiene razón de decir que no sabe cómo es que Dios habla o cómo Dios se manifiesta. Pero entonces Samuel sabía perfectamente cuando Dios hablaba, y él, por eso es que podía decir: el Señor dice esto, y así era. El Señor te va a revelar lo que va a ocurrir. Lo hablaba, y dice que ninguna de las palabras que él dijo quedó sin cumplirse. Todo fielmente se hacía realidad. Por eso es que la gente le tenía hasta temor. Mucho después, cuando ya Dios le dice que ha desechado a Saúl y que tiene que ir a buscar al hombre conforme a su corazón, va a Belén, porque de ahí era originario David. Y cuando llega, la gente se asusta y salen a recibirlo y le preguntan: Samuel, ¿tu venida es en paz o nos vienes a sancochar a todos? Y Samuel dice: tranquilo, no, si a ofrecer sacrificio vengo, vengan conmigo, vamos a ofrecer sacrificio al Señor. Y la realidad es que iba por ungir al siguiente rey. Pero miren el temor, el respeto que le tenía. O sea, porque este hombre no es que fuera violento, no es que fuera amenazador, es que la palabra que hablaba tenía tal autoridad. La gente lo respetaba. El respeto no es algo que uno imponga, y no es algo que diga: mire, me tiene que respetar porque yo soy el pastor. Pobrecito, ese está perdido. Sí, si llegó a ese recurso, es que está perdido el pobre. Pero el respeto es algo que se gana en este proceso. Todos, hermanos, todo creyente. Quizás me he enfocado mucho en el tema del ministro, pero realmente es para todo creyente. Todos estamos
en un proceso, que vamos a llegar a servir a Dios en determinada área, para cada uno, pero el proceso no lo podemos evitar. Entonces, recordémonos de las etapas que hemos mencionado. La primera, pues, es aprender del hombre lo que se puede aprender del hombre. Y tal vez ese hombre no sea lo mejor, como en el caso de Eli, pero siempre hay algo que aprender. Ahora, si el hombre es bueno, con mucha más razón, ¿verdad? Hay más que aprender. La segunda etapa es ya desarrollar una identidad propia de Dios. La tercera etapa es cuando ya Dios comienza a poner gracia delante de los demás. Y a la gente dice: mire, fíjese que oí predicar a este hermanito en la célula y viera qué bien lo hace. Y el pastor dice: así, pues un día lo vamos a poner aquí para dar una escuela dominical a los jóvenes. Vamos a irlo escuchando. Y ahí va, hasta llegar a la madurez final, que es la que encontramos en este versículo. Entonces, de nosotros, hermanos, debe existir un anhelo que Dios nos modele, que Dios nos lleve por ese proceso, que no es fácil, porque ya ve, comienza en los orígenes sencillos, humildes, pero son los que van formándonos y nos van enseñando la forma de hacer la obra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y que también podamos nosotros ser modelados en estos procesos que Él desarrolla. Padre, te damos las gracias, porque a través de tu palabra nos damos cuenta que tú permanentemente nos estás formando y que tú nos tomas desde las funciones más humildes, más sencillas, que cualquier otro pudiera hacer. Pero ahora hemos aprendido que estas son la manera como tú vas formando a las personas que usarás. Queremos, Señor, mantenernos en tus manos, mantenernos siempre sirviendo, no despreciando aquellas cosas que por ser sencillas creemos que no están relacionadas con la obra de Dios. Pero aún el servicio más humilde, si lo hacemos para ti, es el que nos va formando, es el que nos va encaminando hacia la madurez, es el que nos va llevando para alcanzar esa madurez que tú deseas de nosotros. Queremos servirte, Señor, en lo que haya lugar, en lo que nuestra vida pueda ser útil en tus manos. Modélanos, cámbianos, guíanos, haznos crecer, llévanos por el camino de la formación, ayúdanos a terminar con éxito estos procesos que solo tu gracia y tu misericordia nos pueden otorgar. Bendice a cada hermano y hermana, y en la función que tienen dentro de la iglesia, por humilde que sea, que haya un anhelo de hacerlo, con integridad, con amor, sabiendo que es para ti y no para los hombres. Y así levantes tú hombres, mujeres que puedan servirte, que puedan llevar adelante las buenas nuevas de salvación para quienes todavía no las han escuchado. Permítenos ser luz en medio de ciudades hundidas en la oscuridad. En tus manos ponemos nuestras vidas para que nos modeles y nos cambies.